¿Cuántos medicamentos tú crees que una persona de 50 años hoy en día está tomando? 70% de la población está tomando al menos uno o dos. En 2030 creo que es más que 3. Lo que se predice. Sí. Pero esos problemas vienen de estilo de vida y hormonas bajos. La medicina convencional trata solo los síntomas. Es horrible. ¿Qué le dirías tú a una mujer que está teniendo el cambio hormonal que debería hacer para ser más longeva? El doctor Elliot Dinich es médico de familia especializado en medicina funcional y metabólica. Su enfoque pionero en genómica clínica combina genética, bioquímica y estilo de vida para optimizar el bienestar, retrasar el envejecimiento y restaurar la salud desde la raíz. Miembro del Age Management Medical Group, asesor de Forbes Health y profesor de la Universidad de Miami, el doctor Dinich mantiene su compromiso con la salud personalizada. Su enfoque en las causas profundas de las enfermedades que minimizan el uso de medicamentos ha hecho que pacientes de todo el mundo busquen sus soluciones. Hoy es mi invitado en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Elliot Dinich, bienvenido a Cómo Curar. Gracias. Es un placer estar aquí. Las enfermedades cardiovasculares en las mujeres ciegan más vidas que el cáncer. Más mujeres fallecen por problemas cardiovasculares. ¿Cuáles son los riesgos que una mujer debería tener en cuenta cuando rebasa los 40? ¿Qué cosas cambian y por qué la condición cardiovascular se convierte en un peligro? En las mujeres, que es muy diferente de los hombres, es que tienen menopausia. Menopausia sí, empieza a la edad de 50 años. 51 es el average de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene. Pero también antes, hasta 38, 40, 45, cada persona es diferente. Y si tiene más estrés o más inflamación, es posible que menopausia, decimos, empieza antes o temprano. También las personas que fuman, nosotros sabemos que es un gran problema, tienen menopausia prematurely, antes de 51. Entonces, cuando pierde estas hormonas, estrogena, progesterona, testosterona, todos son importantes y todos protejan el cuerpo, en particular estrogena, al sistema cardiovascular. ¿Cómo protege el estrógeno al sistema cardiovascular? El estrogena tiene 3 formas: estrón, estradiol y estriol. Los últimos 2, estradiol y estriol, son los más importantes, que se da fuerza a los huesos, a la cara, así no ruegas, como se dice, arrugas, sí, y otros problemas físicos con aging. Y estriol es anticáncer. Sabemos, está usando esto en muchos estudios con autoimmune diseases como multiple sclerosis. Un momento, el estriol, que es uno de los 3 estrógenos que has mencionado, el estrón, estradiol y estriol. Sí. ¿Estamos hablando de un estrógeno que protege de cáncer? Sí. ¿Cómo funciona? Es un antiinflamatorio. Todos los hormonas más o menos son antiinflamatorios, pero eso tiene mucho más potencial en ese caso. Pero es muy débil, weaker. Es más débil. Es más débil que no tiene la fuerza para crear más hueso muscular, ¿no? Como testosterona y estradiol. Estradiol también, en los estudios, también The Women's Health Initiative, más que 20 años antes, indica que esta hormona
es anti-cáncer también. Sabemos porque se dan a las mujeres y tenía 23% menos breast cancer que las personas que no la toman. Y es bueno que hables del Women's Health Initiative porque es un poco controversial Sí, lo que se dijo a lo que se dice ahora. Y recuérdanos cómo eran los grupos. Había 3 grupos. Un grupo que era solamente mujeres utilizando estrógeno, un grupo que eran mujeres utilizando estrógeno más progestina, un grupo placebo. ¿Cuál fue el resultado de cada grupo? el grupo placebo, decimos que es el normal. Personas tienen cáncer, breast cancer, como el por ciento de la población normal, con estrógeno solo. 23% menos breast cancer. O sea, el grupo que estaba utilizando solamente estrógeno Solamente estrógeno. tuvo una reducción del riesgo de cáncer del 23%. Sí, reduzco. Y el otro abrazo del estudio, donde las mujeres toman estrógeno y progestina. Progestina, que es diferente a la progesterona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es sintético, no es natural. Progesterona natural, los doctores sabemos por casi 100 años que es anticáncer y tiene propiedades antiinflamatorias. Ayuda también, como los otros hormonas, hueso, musculares, piel, todo. No tiene un estudio que dice otro, pero con sintética progesterona, que se llama Progestina. se bloca los receptors a los células donde se entra otro progesterona. Por ejemplo, si tú tienes un receptor, ¿no? Receptor. Receptor arriba. No, si te bloqueas este receptor, bloqueas este receptor, progesterona bueno, natural, no puede entrar. Y eso es el problema con progestina. Es como like a key. No puede usar la llave porque no abre. Y entonces otra persona está esperando para entrar en la puerta. O sea que cuando estaban utilizando la progestina, que era la forma química sintética de progesterona, lo que me estás diciendo es que eso bloqueaba el receptor, Sí. con lo que la progesterona natural que el cuerpo produce no se podía aprovechar. Entonces, progestina es pro-cáncer. Progesterona porque se bloquea un anti-cáncer progesterone. Así es. No es más complicado de esto porque se ve con este estudio, si tú miras el eje bien, estrógeno es anti-cáncer, progesterona sabemos que es anti-cáncer, pero en este estudio progestina se indica que es el gran problema. O sea, en el estudio de Women's Health Initiative, el motivo por el cual el brazo en el que estaban utilizando estrógeno con progestina hubo un pequeño aumento, pero eso también es interesante que deberíamos mencionarlo, que en el grupo placebo hubo una disminución de riesgo de 23%. De cada 1.000 personas, que eso es importante, que a veces he escuchado de cada 100, no es cada 100, de cada 1.000 personas, en el grupo donde estaban utilizando solamente que estaban utilizando estrógeno con progestina, hubo un aumento de ¿cuánto? Al fin, descubrían que no es statistically significant. Exactamente. Porque en el grupo donde estaban utilizando estrógeno solamente, hubieron en total, en el grupo, 3 personas, o sea, en el grupo placebo estaban 3 personas que habían desarrollado cáncer de cada 1.000. Y en el grupo en el que estaban utilizando estrógeno con progestina, fueron 3.8 de cada 1.000. O sea, es... Para mí es también una sorpresa porque yo no me gusto por nada sintéticos por esa razón. Se bloquea los receptors donde entran las cosas anti-cáncer. So, para mí, sí, no es statistically significant, no es una preocupación muy grande, pero la media, right, entender esto. Lo exageraron.
exagero. ¿Tú crees que ese estudio en el fondo se detuvo, y eso es especulación de mi parte, porque habían gastado mucho dinero? O sea, el estudio, para cuando se detuvo, y ese estudio creo que lo estaba pagando el gobierno, habían gastado $1 billón, $1 billion, $1 billón. ¿Tú crees que quizás se dieron cuenta porque originalmente el estudio no era para saber si las hormonas eran buenas para la menopausia? ¿Cuál era el fin del estudio original? Yo no sé exactamente por qué, pero lo que leo de otras personas, por ejemplo, tiene un profesor en USC que usa las hormonas para tratar cáncer, ¿sabes? Se llama Avram Blooming. Es un oncólogo. Él tiene un libro que se llama Estrogen Matters, un libro muy importante que habla sobre esto. En este libro, la señora, nuestra doctora en PhD, hablan que en este estudio, otro que la intención es que doctores, los investigadores, decimos, scientists, no creen en hormone therapy. So es, en inglés, se dice un bias. Esto no es profesional y por esto no creo que es un estudio bueno, buena intención. Con buena intención. Y a final de cuentas, cuando miramos cómo la medicina ha evolucionado, han habido updates. O sea, han habido muchas renovaciones de las conclusiones, y la última conclusión que salió en mayo del 2024, no sé si la escuchaste, pues esa conclusión dijo que from the WHI, que las hormonas sí son beneficiosas para las mujeres que pasan por menopausia para disminuir los síntomas. O sea, después de 25 años de sufrimiento para las mujeres. Pero cómo ese sufrimiento, regresando al tema cardiovascular, cómo ese sufrimiento hormonal del que estabas hablando, que hay ese cambio, ese desplome hormonal, ¿cómo afecta eso a la salud del corazón? So, estradiol, como hablamos antes, estimular las células madres en la sistema cardiovascular. So, en particular, en the vessels de la media and íntima, adentro de los arterioles. De las arterias. De las arterias. Porque sabemos que influenza o crece en músculo, ¿no? Como testosterona, estradiol también. Las mujeres pierden peso con esto y ganan más músculo. Pero adentro de los arterioles tiene músculo también. Y también es bueno por progenitor cells, stem cells, de la endothelial lining. O sea, estamos hablando de las arterias del recubrimiento endotelial. Sí. So, se protejan así para rejuvenar el lining, el endotelio y también los músculos ahí. ¿Y eso qué hormona es la que lo protege? Estradiol. O sea, que viene del estrógeno, es una de las formas de estrógeno. Entonces, ¿qué le dirías tú a una mujer que ya tiene 50 años o 45, que está teniendo el cambio hormonal, que debería hacer para prevenir y ser más longeva? Antes, si tú recuerdas, trata solo los síntomas. Pero en mi práctica es diferente. Nosotros queremos la longevidad de los pacientes y health span, ¿no? Viviendo bien, sin síntomas, sin problemas. So, lo más rápido que puedes empezar es lo más bueno. So, a 51 o también cuando se viene a 50, un poco antes, o 48, y tiene niveles niveles bajos, es un buen tiempo de hablar sobre esto y responder a las preguntas, los miedos, ¿no? Y todo, y hablar, dar información y la paciente decide.
Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Qué es lo que tú recomendarías como pautas generales para estas mujeres que ya rebasan los 40, están cerca de los 50, para proteger el corazón, la salud cardiovascular y en general ayudar a ser más longevas y más saludables? Ok, número 1, ejercicio. ¿Por qué? Porque para longevidad en general tiene 70% menos mortalidad, beneficio de mortalidad, con regular exercise, con ejercicio regular. ¿De qué tipo? HIIT training, ejercicio como fuerte y despacio, fuerte, como tenis, por ejemplo, haciendo al menos 3 veces o 4 veces a la semana. Para nosotros, para optimizar, 5, hacer ejercicio. Porque estimulando el sistema cardiovascular es compresión, ¿no? Es para dar circulación, collateral circulation, decimos en inglés. Pero no es como es lo más importante que un otro. Tenemos 3 cosas: hormonales, ejercicio y la dieta. Por los estudios que leo, hablando sobre esto, la dieta más buena, ¿sabes qué es? Es la dieta de comer nada. So, fasting, ayuno. Ayuno, puedes ayudar al cuerpo porque después de 72 horas de comer poquísimo, menos de 800 calories, por ejemplo, crear proceso que se llama autophagy. Autofagia. Autofagia. Con autofagia, el cuerpo está recuperando. Se llama rest and repair. No siempre como las personas que come ejercicio y todo, porque no tiene un periodo de relajar y rejuvenar. So, eso es muy bueno por los mitocondria. O sea que cuando no comemos, en ese proceso de autofagia, ¿qué es lo que pasa con las células? Los células entran en un periodo como pánico, ¿no? Y dicen, ok, no tenemos comida, nada más usamos azúcar, entonces tenemos que usar más graso, utilizar proteínas para energía, y empieza esto breakdown period. So, descubriendo cosas que acumular. Como por ejemplo, ¿qué? Like cellular byproducts. So, toxinas y otras cosas en el célula, graso. Estimular ¿cómo se dice? Los genes del mitocondria para rejuvenar el célula. Es muy interesante porque tienes que hacer ese cambio para no solo obtener más energía, sí, es número 1 preocupación, pero en este proceso de mantener más energía, usan las cosas que se da inflamación o se hace daño al célula. So, se corta el problema. O sea que cuando no comemos, reparamos. En easy. ¿Reparamos también cuando dormimos? Sí. ¿Qué importancia tiene el sueño en la prevención cardiovascular
y en la longevidad. Es muy importante el sueño cuando ir a dormir porque en este periodo el cuerpo entra en un otro state, ¿no? Rest and repair. Es lo mismo que cuando está ayunando. Por ejemplo, si tú comes mucho en medianoche o después o antes de ir a dormir, it blunts o se quita the secretion of growth hormone. ¿Cuál es la función? O sea, esta hormona, estás diciendo que reprime la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Por qué es esa hormona importante? ¿Por qué la queremos? Ese hormona ayuda a absorber más proteína y dar a los células que necesitan para recuperar. O sea que si no tenemos la hormona del crecimiento, esa donación de proteínas específicas, porque lo interesante es que no todas las proteínas son iguales, se compone específicamente para reparar. Sí. Entonces, la mitocondria no se repara. El mitocondrio no se repara y también es cuando todas las hormonas se crean más. So, testosterona, por ejemplo, y otro. Growth hormone tiene dos spikes más grandes en medianoche y antes de levantar, por ejemplo. Pero es también la procesa, ¿no? de dormir cuando empieza todo de hacer eso clean up. O sea, cuando dormimos es un proceso de limpieza celular. Uh-huh. ¿Cuántas horas consideras que deberíamos dormir? Al menos por la literatura que yo leo es 8. Es verdad, 8 horas al menos. Ciertas personas hacen muy bueno con más, como 10 o 11, como Roger Federer, por ejemplo. Él duerme mucho y también duerme en el día, hace el naps. Y mira la longevidad en sport. Otras personas son diferentes, ¿no? Porque cada persona son diferentes con los genes y los exposures de toxinas ambientales. Entonces, por la mayor parte de las personas, durmiendo es muy importante, en particular las personas inflamadas. O sea, una persona que tiene inflamación debería dormir más. Creo que sí. Porque es cuando duerme que se va a desinflamar. Y también al revés, las personas inflamadas no duermen bien. O sea que es como el pez que se muerde la cola. Uh-huh. Están en ese bucle. So, no es inmediatamente yo trato un síntoma, porque medicina funcional no es así. Nosotros tratar la causa del problema. So, si es el gut, un problema con digestir, tiene mucha inflamación en otras áreas, controlando esto, la persona empieza a dormir mejor. Y las hormonas también se ve en los laboratorios que también crecen sin usando hormonas. Uh-huh, se regulan. Uh-huh. Tú eres autor de un estudio, más de un estudio, 2 estudios publicados en Journal Magazines, uno de ellos sobre la salud cardiovascular. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? Más o menos un año de hablar con mis colegas en Cleveland, en Mayo Clinic y también en University of Miami. Y queremos crear un estudio muy enlightening, iluminador, porque mucho de la práctica de cardiovascular medicine es absente de las cosas como más importantes, hormonas, por ejemplo, el gut microbiome y toxinas ambientales. Y sobre esto nosotros creamos esos tres cosas como el centro parte el papel, ¿no? de recerca. So, para ayudar los doctores y también el pueblo para saber cómo pueden ayudar su salud de casa y con tu doctor. Así no tenemos más problemas en el futuro como tenemos ahora con la población que está bajando, en longevidad, ¿no?
el life expectancy está bajando. Cardiovascular disease no tiene menos como antes, no es, está creciendo o lo mismo. O sea, vivimos menos, vivimos peor y las condiciones cardiovasculares están empeorando. ¿Cuáles son los síntomas para una mujer de un problema cardiovascular? Porque son diferentes a los síntomas del hombre. ¿Cómo puede una mujer saber que quizás hay un problema cardiovascular? Es interesante, por ejemplo, con personas que tienen diabetes, por ejemplo. En particular, las mujeres tienen síntomas más en el estómago, que pueden tener más síntomas que confusa el doctor. Pero verdad, es aquí. El diabetes porque se hace daño a los nervios, ¿no? Y referred pain es una otra cosa. Tiene síntomas en diferentes partes. O sea que una mujer con una condición cardiovascular silenciosa puede tener problemas digestivos. Sí. ¿Y va a un gastro? A vez en cuando sí, pero... Y en realidad es el corazón. ¿Cómo podemos crear esa fusión? Well, esto, medicina preventiva, ¿no? Y no esperar mucho tiempo para checarse, ¿no? El futuro, por ejemplo, en mi clínica, personas vienen por todo porque no quieren que en su vida hacia una health scare como su esposo, como su padre, como su amigo, o sudden death, o una cosa muy peligroso. Y bien temprano para hacer chequear un check completo. Nosotros, por ejemplo, usamos un CT angiogram, que es lo más avanzado, la prueba la más avanzada que... En ese CT angiogram, ¿qué se puede descubrir? Se puede descubrir, se mira el corazón en 3D y también miremos el flow de sangre cuando entran en el corazón. Se es compromisado como un catheterization, pero no invasivo, non-invasive. O sea, como una cateterización, pero no invasiva. Non-invasive. Y sobre esto, tiene AI technology today, que es un otro step advanced que se llama Clearly. Clearly o otros AI technologies, puede chequear si tiene plaque. O sea, ¿miran el calcium score? Mejor. Tiene ya el calcium score con el CT angiogram, pero sobre esto se mira el plaque. El plaque se usa el AI porque en ciertas partes de la arteria tiene diferentes señales. Y con esos señales pueden descubrir si eso es calcium, soft plaque, que hace los ataques al corazón, no es calcium. Es también uno que tiene más riesgo o menos riesgo del plaque. ¿Dónde está? Y así podemos crear un programa personalizado por la persona. Por ejemplo, si tiene mucho soft plaque y poco calcium score, con esto pruebo vaso, tú puedes decir a tu paciente, no tienes muy problema, porque es indirect. Calcium no es el problema, es el soft plaque en el arterio, como una cosa. Pero esa acumulación de calcio hace que la arteria se haga más estrecha. Cambia la forma de los arterioles cuando tiene calcium, seguro, pero no es un riesgo para un ataque al corazón. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. No para todo el mundo, o para algunas personas sí. Depende de dónde está. Por ejemplo, si tiene en el media entrando un plaque que es muy fuerte, pero atacado de un soft plaque, the soft plaque can break. O sea, la placa que es blanda es la que se puede desprender y crear
un embolismo Un o embolismo más, en otro lugar. sí, en otro lugar, pero siempre un ataque al corazón, ¿no? Un infarto. Pero mayor parte, casi todo, es soft plaque que entra en el lumen, decimos, del artery. O sea, en el pasaje de la arteria, esa placa que es blandita es la que se desprende y empieza a circular. También si tienes calcium, no es en el medio, en el lumen, es atacado inside, adentro, donde es más stable. Lo que viene afuera es soft plaque. Y además, digamos que no todo el mundo tiene las posibilidades económicas para hacer ese examen. El CT angio es bastante bueno sin la Artificial Intelligence AI, porque te dice, se tiene compromisado, dice, es como un calcium score y también el flow, como un... La presión que hay de sangre. Sí, tienes sangre espesa, sí, compromisado. Puedes saber más que un calcium, mucho más que un calcium score o un stress test. Por ejemplo, mi padre tiene un stress test cada año de correr más que yo puedo. Ay, el corredor los diga, ay, qué bueno estás, no tiene problema, pero no es verdad. Hacemos el CT angiogram y no podemos hacer el parte secundario con AI porque son cerrados, los arterios eran cerrados. O sea que le salvaste la vida. Sí. Frecuentemente cuando usamos eso, salvar la vida de los pacientes. ¿Y cómo, o sea, tú encuentras un caso como el de tu padre, cómo lo tratas? Nosotros tenemos un equipaje, no un equipo, perdona, de otros especialistas, de cardiólogo con especialización en Integrative Functional Medicine, Age Management, y así yo trabajo con ellos y miramos, esa persona tiene, si es severo, a la cirugía es posible, ¿no? Para hacer un bypass. Pero si es moderate, usamos hormonas, suplementos y también medicamentos para stabilizar los arterios. ¿Okay? Tenemos mucho paciente en medio que tiene un poco, un moderate. La gente que viene a tu consulta más saludable porque ya tienen un concienciamiento, o son las personas que no tienen concienciamiento y vienen con la búsqueda de una cura. Los dos. Tienen personas que no creen en esto porque creen solo lo que dice su doctor, como una visión muy narrow. Y después que el doctor no ayuda a la persona, tiene más síntomas, más problemas, más medicamentos que no hacen nada, solo tratando los síntomas y no el problema. Vienen a mi clínica y empezamos con estilo de vida por esas personas para sacar medicamentos. ¿Cuántos medicamentos en general tú crees que una persona de 50 años hoy en día está tomando? Well, 70% de la población está tomando al menos uno o dos. En 2030 creo que es más que tres. Y en esto... Lo que se predice. Sí. Como una estatina y presión alto, ¿no? Pero esos problemas vienen de estilo de vida y hormonas bajos. ¿Tú crees que con un cambio, con un apoyo hormonal y con un cambio de alimentación, muchas de esas condiciones que aparecen en mujeres y también en hombres a partir de los 50 podrían mejorar? Sí. ¿Qué cantidad de pacientes que vienen a tu consulta tomando 8, 9, 10 medicaciones consiguen no necesitar medicaciones para estar estables? Esas personas tienen muchas enfermedades, pero después de 6 o 7 medicamentos, tienen interactions y más problemas, deficiencias en nutrientes, efectos secundarios y todo esto. Mayor parte de las personas podemos sacar al menos uno o dos y trabajamos juntos para ayudar la causa del problema. Y cuando llegas a esa causa y llegas a la optimización,
logran abandonar todas sus medicaciones? Es posible, a vez en cuando 100%, mayor parte, al menos 50-60%. ¿Cómo te hace sentir cuando ves esas personas que llegaban sin esperanza y les cambias la vida? ¿O haces que ellos se den cuenta de que su cuerpo puede cambiarles la vida? Obvio, me alegra, pero no es como siento yo, no es como me siento, es como sientan ellos. El regalo es en dar esta oportunidad a las personas. Eso es más que un trabajo, ¿no? Para mí es increíble, ¿no? Pero es más importante que hablamos sobre esto por más doctores de cambiar cómo está practicando porque es horrible. La medicina convencional es ya pasado, es anticuado. Las personas están muriendo más temprano, con mucho más medicamentos y más enfermedades. No es aceptable. Tienes que solo tener más tiempo con los pacientes. Y el problema es que el sistema no te ayuda con esto. Es el sistema, pero también los doctores pueden hacer como yo, crear una práctica privada. Es twofold. ¿Tú crees que en la nueva ola de médicos y médicas que están saliendo de la facultad vienen con un punto de vista más holístico, más integral, más funcional? Lo que veo es que sí, es aceptado. Por ejemplo, yo graduado antes, 8 años antes, y sí, en mi programa tenía Integrative Medicine. Pero en mi programa, 1 o 2 personas da 8 personas. ¿O de toda la clase, 8 personas estaban en esa Sí, parte? de nosotros 8, solo uno, yo, y un otro casi, yo, que son muy interesados en esto. Los otros, no. En esos años después, lo que miro es que sí, más personas están interesadas, pero no cambia, porque el sistema es como tú tienes que hacer eso, el expectations y peer pressure, no sé. ¿Tú crees que hay miedo? Es un poco miedo, pero un doctor que tiene miedo, it doesn't make sense. Un doctor que quieren estar como los otros, como, no sé cómo se dice en español, pero que seguir las otras personas es el problema más que yo. Que seguir y hacer como expectaciones, ¿no? Es el problema. Pero con más literatura, más estudios como lo que hacemos nosotros, creo que más personas, pero estemos ahora en un divide. Las personas que rimanen en el sistema broken en medicina avanzada. Pues doctor Elliot Dinets, gracias por no seguir, por ser divergente y ir por un camino en el cual quizás no todo el mundo, no todos los médicos lo apoyan, pero definitivamente es la medicina 3.0, es la medicina del futuro. No es la medicina que hemos estado viendo hasta ahora, porque como tú bien has dicho, cada día hay más enfermedades, menos longevidad y menos esperanza. Gracias por estar en Cómo Curar. Gracias por la invitación. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.